Se abre la sesión. El acta de la sesión 172 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 173 ordinaria se pone a disposición de los señores y señoras diputados. En la cuenta, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del director de presupuestos, mediante el cual informa sobre el impacto financiero de la moción que declara feriado el día 16 de enero de 2018 en la región metropolitana, con motivo de la visita del Papa Francisco. Y en segundo lugar, una solicitud de audiencia por el proyecto de ley de migraciones de la directora ejecutiva de la Corporación Colectivos Sin Fronteras, señora Patricia Loredo. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. En la orden del día, la presente sesión tiene por objeto iniciar la discusión del proyecto de ley de origen en moción y en primer trámite constitucional que modifica la ley número 8.946, que fija el texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal en materia de ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios, consignada en el boletín número 11.288-06. Al efecto, se ha cursado invitación a la señora ministra de Vivienda y Urbanismo, quien se encuentra con nosotros, a quien le agradecemos su presencia, y también a la alcaldesa de la comuna de Peñalolén y presidenta de la Comisión Técnica de Transporte de la Asociación Chilena de Municipalidades. Alcaldesa, por favor, haga ambas, y también a Janet Tapia también le agradecemos que puedan estar en esta tarde, en el día de hoy. Quisimos hacer esta sesión extraordinaria porque había bastante interés de muchos parlamentarios y también del Ministerio por poder avanzar en esta normativa, así que por eso hemos hecho una reunión extraordinaria en el día de hoy y agradezco mucho la disposición de todos para poder realizar esta reunión. Así es que, sin más preámbulos, yo quisiera entregar la palabra, no sé, hay unas carpetas que están del proyecto de ley. ¿El Ministerio usted? Ok. Por favor, señor secretario, que le entreguen los documentos. Le doy la palabra a la señora ministra, doña Paulina Zabal, para que también pueda exponer respecto de los términos de este proyecto. Tiene la palabra, señora ministra. Gracias, presidente. Saludar a los diputados. Y tal como lo ha señalado el presidente, este proyecto de ley que fue abordado ya en la Comisión de Vivienda de la Cámara partió de una moción parlamentaria y aborda un tema que pareciera ser muy sencillo, pero la verdad es que tiene un alto impacto, en primer lugar, en la vida de muchas personas y, en segundo lugar, en la gestión de los municipios y de los gobiernos regionales. Y la verdad es que nosotros creemos que lo que hay acá es un tema relevante en el sentido que la legislación no se adecúa necesariamente a lo que ocurre o se puede constatar en la realidad, y eso genera un impacto, como ya lo hemos dicho, sobre la vida de las personas, pero también sobre la responsabilidad que les cabe muchas veces a los municipios por temas que no pueden abordar. ¿Y cuál es el tema concretamente? Lo primero es que hoy día tenemos una superposición de funciones respecto de un tema tan importante como es la pavimentación. Por una parte, tenemos a la Ley Orgánica Municipal, que le impone al municipio ciertas obligaciones o facultades, y por otro lado también la de los gobiernos regionales y la que estipula las responsabilidades del Servio. Estas tres funciones no siempre están coordinadas ni armonizadas de tal manera de facilitar un trabajo tan importante como el de la pavimentación. Y así tenemos que la Ley Orgánica Municipal, entonces, establece en su artículo 4, letra F, que las municipalidades en el ámbito de su territorio podrán desarrollar directamente o con otros órganos del Estado funciones relativas con la urbanización, la vialidad urbana y la rural. Y asimismo señala que a la unidad encargada de obras municipales le corresponderá la función de ejecutar medidas relacionadas con vialidad urbana y rural. Pero a su vez, la Ley Orgánica sobre Gobierno y Administración Regional le establece a los gobiernos regionales, en su artículo 16, letra J, que será función de los gobiernos regionales construir, reponer, conservar
y administrar en las áreas urbanas las obras de pavimentación de aceras y calzadas con cargo a los fondos que al efecto le asigne la ley de presupuesto. Y conjuntamente con estas dos funciones distribuidas entre los municipios y el gobierno regional, la ley de pavimentación comunal, que es la ley que pretendemos modificar, en su artículo 11 señala que corresponde a los servicios de vivienda y urbanización, es decir, a los SERVIU, fiscalizar las obras de pavimentación con excepción de las que se ejecuten dentro de la comuna de Santiago, y que las municipalidades podrán fiscalizar las obras de pavimentación cuando el Servicio de Vivienda y Urbanización les delegue esta facultad por convenir a la buena marcha de las obras. Así entonces tenemos una primera no armonía entre las distintas facultades, pero si vamos al tema de las responsabilidades civiles que a cada órgano del Estado les compete en esta materia, aún tenemos más complejidad, porque la Ley Orgánica de Municipalidades establece en su artículo 5 que para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán la atribución de administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluidos sus subsuelos existentes en la comuna. Y a la vez, la Ley de Tránsito, en su artículo 174, establece que la municipalidad respectiva o el fisco, en su caso, serán responsables civilmente de los daños que se causaren con ocasión de un accidente que sea consecuencia del mal estado de las vías públicas o de su falta o inadecuada señalización. Del mismo modo, la Ley Orgánica sobre Gobierno y Administración Regional, en su artículo 16, establece que es función de los gobiernos regionales construir, reponer, conservar, y aquí en el tema, y administrar en las áreas urbanas las obras de pavimentación de aceras y calzadas con cargo a los fondos que al efecto le asignen la ley de presupuesto. Y en función precisamente de estas funciones es que los tribunales han fallado en contra de algunas municipalidades por la falta de servicio en atención a lo que la ley de tránsito establece y contra los gobiernos regionales por no haber atendido la responsabilidad de conservar, en este caso, las vías que le corresponden. Pero conjuntamente con esto, y de aquí viene, presidente, el por qué consideramos que es urgente abordar esta situación, y así fue entendido en la Comisión de Vivienda, es que la Contraloría General de la República realizó una auditoría a varios municipios con el fin de constatar que los municipios efectivamente cumplan con la normativa en esta materia. Y tenía entonces por finalidad asegurar que los municipios cumplieran con lo relativo al informe favorable, la inspección y la recepción de las obras conforme a lo que establece tanto la ley de pavimentación como sus propias facultades. Se revisaron 75 contratos y se estableció entonces que había un alto porcentaje que no cumplía, un 76%, que no cumplía estrictamente con las disposiciones que la ley establece. Y respecto de aquellos, los municipios que fueron observados o notificados por parte de la Contraloría de observaciones respecto a su gestión, y aquí hay un tema muy importante, argumentaron sus descargos respecto de estas observaciones de la Contraloría. Un 20% de las argumentaciones de los municipios aludían a que los trámites que dicen relación con la mantención o la conservación vial son muy extensos si uno atiende o se hace cargo de los temas que tienen que ver con emergencias. La propuesta de la Contraloría era entonces, asumiendo este tema, que los SERVIU deberían proponer mejoras en el proceso. Un 20% de los municipios estableció que el bacheo que hacen los municipios para poder enfrentar esta situación lo hacen precisamente para cumplir con las disposiciones de la Ley de Tránsito que les impone obligaciones en esta materia. Sin embargo, la Contraloría señaló que eso no excluía a los municipios de la observancia de la ley de pavimentación. Entonces, de alguna manera, lo que se viene proponiendo es que si los trámites son extensos para abordar la emergencia y se dice que igual tienen que cumplir las disposiciones de la ley de pavimentación, entonces los municipios quedan sin resorte, en definitiva, para poder atender ambas situaciones, la responsabilidad civil que les impone la ley de tránsito y las normas que establece en materia procedimental la ley de pavimentación. Por otro lado, un 18% de las argumentaciones de los municipios señalaron que el bacheo
no afecta la estructura del Parlamento, por lo que queda fuera de la ley de pavimento. ¿Qué dije yo? Ah, no. Entonces, la Contraloría volvió a responder que en este caso esto no excluye la observancia de la ley de pavimentación. Así entonces es que llegamos a concordar con la moción que se presentó por parte de los parlamentarios, que era innecesario y urgente, en primer lugar, abordar el punto por donde estaba el origen del problema, que es la ley de pavimentación, que todos consideramos que es una ley que ha quedado efectivamente no correspondiente a lo que es la realidad. Y en la discusión de la Comisión de Vivienda, una vez que se presentó la moción de los parlamentarios, se fueron concordando un conjunto de elementos para despachar el proyecto como hoy día está y llega a esta comisión. Lo primero que pareció necesario era definir qué era una emergencia vial para poder compatibilizar la urgencia, la necesidad, pero también la calidad de lo que íbamos a hacer. En segundo lugar, establecer que una obra de emergencia en el pavimento no es conservación del pavimento, que lo que se está haciendo acá es intervenir el pavimento para que dure mucho tiempo, sino que se está atendiendo precisamente una situación que es de emergencia. Y por lo tanto, separarla del alcance de la regulación técnica respecto de pavimentación, que ninguno de nosotros quiere no cumplir, porque todos entendemos que los pavimentos deben tener y cumplir con cierta normativa para asegurar su perdurabilidad, su calidad, etc. Así entonces se llegó a la convicción que la emergencia vial es aquella situación o condición que se presenta en las vías públicas y que debe ser atendida en el más breve plazo para evitar daños a las personas, vehículos o bienes. Que la acción ante una emergencia vial tiene como objetivo devolver la vía a la circulación en una condición que no presente riesgo para las personas, cuestión que es tremendamente importante si volvemos al tema de la responsabilidad que recae sobre los municipios respecto de un accidente en un bien nacional de uso público, tal como lo dispone la ley de tránsito. La emergencia vial es declarada por el municipio en atención a las facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal en su artículo 5º, letra 6ª, y puede ser atendida mediante 4 acciones. En primer lugar, una medida de gestión, es decir, cerrar la calle para evitar que alguien se caiga en el hoyo o le pase algo. En segundo lugar, una medida de operación, que es, en definitiva, sacar o limpiar un árbol caído o algo que obstaculice el tránsito. Lo tercero es una obra provisoria de emergencia en el pavimento, que no implique ni conservación ni una acción que baje el estándar de lo que un pavimento tiene que tener. Y finalmente, una obra definitiva en el pavimento que corresponde a un proyecto de pavimentación. De tal manera de asegurar que a través de estos cuatro tipos de acciones se puedan abordar o armonizar la urgencia con la calidad y la emergencia. Entonces, la propuesta que se está planteando es que los municipios puedan hacer bacheos de emergencia sin injerencia de los servicios, o sea, sin tener que hacer todo el trámite de que el servicio le dé la autorización, evalúe el proyecto, etcétera, etcétera, entendida entonces como una obra provisoria, porque ya lo hemos dicho, no está pretendiendo ni conservar ni readecuar la pavimentación. Y entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo? Que esta es una de las estrategias de acción ante la emergencia vial, que es provisoria porque está definida por su baja durabilidad, que no es conservación del pavimento, porque la condición estructural del pavimento no mejora con esta obra, pero sí es una condición necesaria para que alguien no tenga un accidente y arriesgue su vida. Es una condición superficial de servicio, está orientada solo a mantener la circulación y su estándar es bajo porque en realidad no está pretendiendo, ya lo volvemos a decir, cumplir con todos los estándares. Y por lo tanto, lo que estamos buscando, lo que se busca con esta propuesta, es que haya una condición de flexibilidad a las normas establecidas en la actual ley de pavimentación que permita entonces que los municipios puedan incorporar la atención de estas emergencias como una facultad y no como una obligación. Es decir, no es que todos los municipios tengan que hacerlo, pero que tengan la facultad de hacerlo. Es muy relevante, presidente, porque escuchamos la condición de varios municipios que no solamente tienen
capacidad técnica para hacer estos bacheos, sino que incluso han comprado máquinas, han adquirido materiales para hacerlo, entonces que tienen efectivamente las posibilidades de hacerlo y por lo tanto al no imponerle una obligación, pero abrirles la facultad, posibilitamos efectivamente que estas obras de emergencia se realicen con la prontitud que se requiere y permite por lo tanto operar con la realidad de cada una de las comunas, en que unas tienen posibilidades y otras no lo tienen. Dicho eso, entonces, el proyecto de ley, que es el texto que fue aprobado por la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, que se viene proponiendo al debate de esta comisión, es el siguiente. Lo que se está proponiendo es un artículo único que señala que incorpórase en el artículo 10 de la ley número 8.946, que es la ley de pavimentación, que fija texto de la ley de pavimentación comunal, los siguientes incisos segundo y tercero. Comillas, a las obras provisorias de emergencia, entendidas para estos efectos como aquellas intervenciones en aceras y calzadas tendientes a evitar daños a las personas y a los bienes, y que en cada intervención puntual no supere los 50 metros cuadrados por evento, ejecutadas por las municipalidades, no les será aplicable la presente ley. La calificación de las obras como provisorias de emergencia deberá realizarse por la Dirección de Obras de la respectiva municipalidad con anterioridad a su inicio y una vez ejecutadas se informará de ellas al Serviu respectivo. De esta manera, en la Comisión de Vivienda se tomó la moción parlamentaria y luego de este debate sobre el tema de las precisiones se formuló la versión final de esta indicación. Y termino solamente, presidente, señalando que conjuntamente con esta modificación a la ley de pavimentación que proponen los parlamentarios, nosotros, o en concreto, asumiendo también la observación de la Contraloría, el Serviu de la región metropolitana efectivamente hizo lo que la Contraloría proponía en el sentido de establecer bases simplificadas y un procedimiento mucho más ágil para realizar las obras que efectivamente tienen que ver con conservación vial. Entonces, lo que se ha hecho acá es compatibilizar, por un lado, la moción de los parlamentarios que busca solucionar el problema a través de la ley de pavimentación y las medidas administrativas abordadas en el caso del Serviu de la región metropolitana y replicadas en otros servicios que buscan simplificar los procedimientos para disminuir así la burocracia que muchas veces tenemos para atender los requerimientos de los municipios. Eso, presidente. Muchas gracias, señora ministra. Señora alcaldesa de Peñalolén, le damos la palabra. Hola, muy buenas tardes. A la comisión, a los honorables diputados, agradecer la invitación. Soy Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones de la Asociación Chilena de Municipalidades. Y en esa calidad es que vengo a esta comisión en particular para poder apoyar esta propuesta de modificación que, como decía la ministra, viene a resolver una temática, un problema que hoy día nos aqueja a los municipios en general respecto de más bien un procedimiento en relación a lo que es el tema de los bacheos y también reparación de veredas y calzadas, en realidad en temas de emergencia. Nosotros, en la presentación hay algunos conceptos que se repiten, así que me los voy a saltar, pero en algunos casos, aquí es solo un cuadro que les voy a dejar respecto a los déficits de vialidad urbana que existen. Esto es un estudio que se hizo en infraestructura crítica para el desarrollo de la Cámara Chilena de la Construcción y que la verdad es que esto más o menos es lo que hay hoy día, la necesidad en este caso de conservación, que es lo que hablaba ahí, que no es respecto de este proyecto en particular, pero que sí tiene que ver con la necesidad y que son las que tenemos los municipios hoy día. Aquí está la normativa, la dijo la ministra, así que me la voy a saltar. Lo que sí, la verdad es que nosotros hemos intervenido en la vialidad de nuestras comunas en forma directa para las reparaciones, financiamiento y ejecución, independiente que establece que la ley establezca, digamos, que le corresponde a los servicios y a los gobiernos regionales en las conservaciones mayores, pero la verdad es que los municipios igualmente, aquellos que podemos hacerlo, hacemos estas intervenciones de manera habitual, especialmente aquellas que tienen que ver con medidas de emergencia. Y en este sentido, la fiscalización de la Contraloría justamente lo que hace es detectar una práctica, porque era una práctica habitual respecto a los municipios y que efectivamente, como decía la ministra, el tema de los plazos, que estamos hablando
cerca de 3 o 4 meses para poder hacer una reparación, eran imposibles de resolver, digamos, para un tema de emergencia. Y en este caso, obviamente, también es muy importante lo que dice al final, que también lo dijo la ministra respecto de la responsabilidad de los municipios y varios municipios demandados y condenados a pagar responsabilidad civil por estos temas. Por lo tanto, lo que ocurría también en la práctica, lo que estaba ocurriendo ahora, era encontrarse con calles llenas de letreros de pavimento en mal estado, señalizados, pero en la práctica sin la posibilidad de poder resolver cuando había municipios que tenían la posibilidad de al menos poder hacer una reparación de emergencia. En ese sentido, luego de la auditoría, ahí aparece el procedimiento y la normativa, digamos, que está y que es la que estamos apoyando, digamos, su modificación. Y obviamente, como decía, la mayoría de los municipios no aplicaba la ley en este caso y la verdad es que en casos de proyectos de conservación masivos, dada su envergadura y requerimiento de recursos, los municipios recurren siempre a las fuentes regionales o nacionales de financiamiento que obviamente ellos sí requieren de aprobación y ser fiscalizados, además aprobados y recepcionados por el SERV. Por lo tanto, la auditoría lo que efectivamente afectó es las reparaciones de emergencia. Y eso. Darle nomás porque las cosas para no repetir conceptos. Aquí está el procedimiento que también en el fondo los municipios definen el marco de inversión, de reparación, comunican al Servio, después el Servio aprueba el marco, designa inspección, se carga el marco de inversión a Pavel, que es un sistema, digamos, de ingreso a aprobación de proyectos, el municipio designa contratista que ejecutará las obras, quien paga derecho por inspección, debe garantizar obras de acuerdo a la ley. Después cada reparación se debe cargar en sistema con la documentación, planimetría, certificado, ensayo, etcétera, y se puede realizar reparaciones hasta por el monto del marco definido y el Servio recibe reparaciones una vez completado el marco. En el caso de Peñalolén, como yo contaba, desde el ingreso de la solicitud a quedar en condiciones de iniciar, tomó cerca de 3 meses, la verdad, que poder realizar esto y eso es inviable. ¿Qué es lo que en el fondo plantea el proyecto de modificación? Atender las emergencias viales, como se decía, que no se requiera la aprobación del Serviu, dado que nosotros hicimos una solución parche de alguna manera aproximadamente estándar y que no interviene necesariamente la estructura del pavimento, importante, y el objetivo es mantener la circulación. Y la flexibilidad en la modalidad de implementación. No todos los municipios tienen la misma estructura para abordar la reparación de pavimento, pero por esta solución de Serviu probablemente no va a resolver, esto no viene a resolver los problemas de pavimentación, lo que sí viene a resolver que aquellos municipios donde efectivamente existe alguna posibilidad de poder intervenir y hacer reparaciones de emergencia, las podamos hacer en un tiempo y plazo, digamos, que corresponde. No va a resolver el problema, digamos, que tienen la mayor parte de los municipios, obviamente los más carenciados respecto de no tener recursos para hacerlo, pero al menos lo que lo tengan, poder resolver el problema sin estos plazos de implementación. Y aquí está el texto, que es lo mismo que dijo la ministra, y el texto permite que los municipios podamos realizar estas reparaciones requeridas por la comunidad, obras provisorias de emergencia, sin la necesidad de aprobación previa del SERV. Y obviamente, si bien esta modificación va a permitir asumir directamente estas reparaciones de vereda y calzada, en ningún caso soluciona el déficit que existe en infraestructura, y lo recalco que me lo preguntaron en algunos casos anterior al inicio de la comisión, lo que implica obviamente una intervención mayor y de recursos, pero claramente como Asociación Chilena de Municipalidades consideramos que es un gran avance por lo menos tener esta facultad que además, en definitiva, en la práctica se está así ejerciendo y que lo que queremos en el fondo es poder que esto se aclare, se normalice para efectos de no tener problemas también en la fiscalización. Más bien se está ejerciendo porque había una interpretación de la ley respecto de normativas que son contradictorias, como dice también la ministra. Y por eso venimos a apoyar la presentación de este proyecto de ley. Eso parece. ¿No se me olvidó nada? Muchas gracias, alcaldesa. Doy la palabra a los parlamentarios que se intervienen. Diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la señora ministra, a su equipo de asesores, a la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, y a todos los integrantes de esta comisión. Presidente, mi presencia acá se justifica toda vez que soy uno de los autores de esta moción y le hemos hecho un recorrido y un impulso a lo largo de todo su
camino por esta Cámara y esperamos que pueda ser despachado en algún momento por esta comisión para poder ser votado en sala, porque estamos convencidos que este proyecto es muy pequeño en cuanto a su redacción, en cuanto a las dificultades técnicas, pero tiene un tremendo impacto en las ciudades, porque la pavimentación de calzadas y aceras y también de veredas son uno de los problemas más importantes que tienen los vecinos, particularmente los de mayor edad, que circulan por todas las ciudades. Un problema importante también para los vehículos que frecuentemente se ven expuestos a daño en su estructura por transitar en en calles con baches, con mal estado de conservación. Ese es un problema habitual y cuando se hace una encuesta municipal en todos los municipios siempre está en los primeros lugares. No tapan los hoyos son grandísimos, el desajuste de las veredas causa daño a los adultos mayores, etcétera. Es un problema que afecta la calidad de vida de miles y miles de habitantes. Y tiene un problema que no es de recursos, sino que es más bien legal, porque la ley de pavimentación comunal, que es de principios del siglo pasado, obliga a todos los municipios para cualquier intervención en las veredas o calzadas a presentar estos proyectos a los servicios regionales, con un procedimiento que es muy engorroso, que aquí lo acaba de exponer la alcaldesa, que tiene una demora de 3 meses, y si uno le agrega el tiempo que utilizó para hacer el proyecto, estamos hablando de 5 meses. Y ciertamente cuando el pavimento se comienza a romper, y uno compara el tiempo de cuando se detecta el daño en el pavimento a cuando es autorizado el proyecto y comienza la ejecución, ya muchas veces la intervención ya no es la que se había presupuestado y a veces queda fuera de norma o a veces insuficiente y tienen que pedir ampliación de obra, porque este tema es muy dinámico y lo que hay es mucha rigidez administrativa que es la que impide que se pueda actuar con prontitud. Si se hicieran intervenciones tempranas, cuando comienzan estas roturas de pavimento, probablemente el Estado de Chile, los municipios ahorrarían una cantidad enorme de recursos, pero sin embargo se interviene cuando ya el daño es mayor y la molestia ciudadana ya pasa a indignación. El problema de fondo, como dije, es legal. La ley de pavimentación comunal es muy rígida, establece este procedimiento sin excepciones y no distingue entre lo que es la construcción o conservación de pavimento estructural con los simples reparaciones o bacheos. Le da el mismo estándar de tramitación. Y esa es la dificultad que nosotros queremos resolver, estableciendo un procedimiento rápido, flexible y directo de cargo a los municipios cuando se trata de estos bacheos, soluciones parche, que aquí se denominan obras provisorias de emergencia. La manera en que fue aprobado en la Comisión de Vivienda este artículo tiene que ver con definir las obras provisorias de emergencia en base a sus características y especialmente a la extensión que tienen, que son no más de 50 metros cuadrados en por evento, según su definición. Y lo que me parece muy razonable es que se entrega la facultad de definir este carácter de obra provisoria, que no es menor porque tampoco se quiere reemplazar lo que son todas las obras de conservación vía bacheado. Se establece que sea la Dirección de Obras Municipales la que establezca la definición y habilite este procedimiento rápido y estándar. Las direcciones de obras, ustedes saben que son en general cubiertas por profesionales calificados, tienen la superintendencia de los servicios, de los Ceremi de Vivienda, pueden estar sujetos a normas técnicas generales que los mismos Ceremis pueden establecer, y yo creo que hay debida garantía de que esta norma va a ser bien utilizada para el foco y el objetivo que propone esta moción parlamentaria, que es resolver el problema de los bacheados con procedimientos rápidos y con la posibilidad que hoy día no existe, de que sean los propios municipios, con sus recursos propios, o que puedan recibir de parte del gobierno regional, en edades tempranas o momentos rápidos de la destrucción del pavimento. Yo creo que si aprobamos esta norma, señor presidente, le estaríamos dando un gran servicio a todos los habitantes de las ciudades que frecuentemente reclaman por esto y también ahorrando enormes recursos a toda la cadena de vivienda y de los municipios que sin duda intervienen en etapas tardías en esto, con mayores gastos, mayores costos y con molestia ciudadana. Señor presidente, yo me quedo a su disposición. Es el sentido de esta moción y yo creo que la indicación como salió de vivienda en gran parte recoge lo que hemos propuesto. Muchas gracias, diputado Soto. Diputada Claudia Rega. Agradecer la participación de la ministra y la
alcaldesa, y quisiera solicitar el acuerdo para votarlo ahora en general, presidente, en esta sesión, porque es del todo claro el proyecto y quienes conocemos el tema no podemos sino compartirlo. Yo siempre he sido partidario de un traspaso de competencia real a los municipios. Hay tantas áreas que eso de andar pidiendo permiso, y en definitiva es muy importante porque va a quedar radicado el tema de resolverlo por las instancias regionales o el Servio para aquellos municipios que no tienen posibilidades, pero aquellos que tienen posibilidades que resuelvan, ¿no es cierto? Beneficia más a los que tienen menos, porque aquellos que tienen los recursos que lo hagan, ¿no es cierto? Y los que no pueden hacerlo tendrán que postular a las instancias regionales, pero esto ha sido siempre como el perro del hortelano. ¿Y cuántos municipios ha perdido juicio, ha sido condenado a pagar por reclamos civiles de personas afectadas? ¿No es cierto? Entonces yo soy partidario, si se puede, lo votamos hoy día. Muchas gracias, diputado Arriaga. A la propuesta suya, yo la verdad que estaría absolutamente de acuerdo. El señor secretario me dice que es un tema reglamentario, puesto que la sesión no está convocada para pronunciarse para votar en general. Pero yo creo que habiendo... Sí, pero no está el diputado Morales, que está en la sesión de apertura. Entonces, yo sin perjuicio de eso, y dado que entiendo que hay una voluntad, dado lo contundente de lo que aquí se ha expuesto, lo podemos, como tenemos mañana comisión, lo ponemos fácil despacho y lo aprobamos mañana, o sea, entendiendo que el objetivo... Y así salvamos el punto reglamentario que existe en torno al trámite. Ahora, yo quisiera hacer un par de consultas, entendiendo que yo creo que estamos todos más o menos contestes en el hecho de que un proyecto tiene una importancia desde el punto de vista práctico y ciudadano bien importante. Aquí la pregunta lógica que surge acerca de quién financia, porque entendemos que es un punto que a lo mejor algunos municipios van a tener la capacidad, ya sea económica o bien de infraestructura, para poder desarrollar por sí mismos las obras. Mi pregunta, no sé si en la Comisión de Vivienda lo conversaron, si eventualmente, usamos la alcaldesa afuera, es si eventualmente el municipio pudiera estar habilitado para que, dado que el gobierno regional tiene como obligación de poder, de acuerdo a la ley de presupuesto, financiar esto, si eventualmente el municipio pudiera poder postular recursos hacia el gobierno regional, pero en el entendido de poder salvar la burocracia administrativa que surge en torno a la autorización técnica. No sé si ese punto lo conversaron y eventualmente yo creo que no habría obstáculo, pero no sé si cómo eso conversaría con las propias normas que tiene el gobierno regional a la hora de aprobar un proyecto. Entonces, no sé cómo pudiera eso resolver. Y hay un segundo punto, que para que efectivamente poder tener una homogeneidad a la hora de que las direcciones de obras puedan hacer esta calificación, ¿no piensan que a lo mejor sería bueno establecer o facultar que el Ministerio, a través de una disposición, un reglamento, una circular, pudiera establecer condiciones mínimas? Porque si no, lo que puede suceder es que, dada la buena intención que hay en esta disposición, una dirección de obras interprete de manera muy diferente cuál es la calificación de la obra probablemente tal. No sé si pudiéramos mejor en ese punto ver o cómo lo observan ustedes. Yo al menos tenía esas dos inquietudes. Ministra. Sobre el primer punto, presidente, hoy día los municipios están facultados para recibir recursos del gobierno regional por la vía de convenio, y en la medida que el gobierno regional también es uno de los órganos o las instituciones afectadas por esta situación, es altamente probable que, modificando la ley, lo que va a ocurrir va a ser que los gobiernos regionales sí van a estar interesados en financiarle a los municipios vía convenio esta tarea, porque al final, lo que comentábamos delante, es que los dos órganos que han sido sancionados civilmente cuando han habido problemas han sido o los municipios o los gobiernos regionales. Por lo tanto, si abrimos esta posibilidad, sería lógico que los gobiernos regionales incluso pudieran apoyar a aquellos municipios que tienen menos recursos para hacerlo, ¿ya? Directamente, con recursos propios.
porque el gobierno regional es el que tiene los fondos destinados a la parte de mantención. Y sobre el segundo tema, lo que se buscó en la Comisión de Vivienda, tal como señaló el diputado Soto, fue buscar que la definición de que era una obra de emergencia fuera lo más clara posible, y fue una discusión bien interesante el tema del diámetro, porque al principio todos encontramos que era bien ridículo que estuviéramos discutiendo sobre cuál es el diámetro, pero al final, cuando se invitó a los técnicos en la materia, no era menor el tema de que el diámetro podía determinar si un bache o un evento o un hoyo era efectivamente ponía o no en riesgo la calidad más general del pavimento, sin perjuicio de aquello, y que buscamos que la definición fuera lo clara para que el director de obras municipales, que sí tiene responsabilidades administrativas y tiene responsabilidades penales, asumiera esta responsabilidad. Yo creo que al Ministerio de Vivienda le sería absolutamente fácil hacer una circular de la División de Desarrollo Urbano estableciendo con claridad a los directores de obras municipales la aplicación de esta norma, partiendo de las claridades que tenía ya la disposición. De acuerdo. No habría necesidad nosotros que lo dejáramos la ley, digamos, a los efectos, que lo hiciera el mismo ministerio. Usted la tiene. Ya. Y respecto al tema de los gobiernos regionales, mi duda, ¿sabe por qué surge? Porque a la hora del gobierno regional le quiera transferir recursos, eventualmente la Municipalidad de Peñalolén presenta, pero el gobierno regional va a decir, sí, está bien, pero la ley de pavimentación comunal lo exime, en el fondo, de esta calificación técnica respecto de los proyectos que el municipio ejecute por sí mismo. Pero ¿qué pasa con respecto de los que ejecuta con plata de terceros, que va a ser normativa gobierno regional y por tanto eventualmente el gobierno regional le va a pedir una recomendación técnica, le va a pedir un RS? Entonces, en el fondo mi duda surge ahí, porque esta ley lo que posibilita es que con recursos propios de la municipalidad. Es que ese es el punto que yo quería declarar. Porque, sí, pero está bien, pero desde el punto de vista práctico, si la municipalidad le va a pedir recursos al gobierno regional, el gobierno regional le va a decir, perfecto, pero sáquenme el RS. Ese es mi... Presidente, lo que ocurre es que en este caso estamos hablando de intervenciones de emergencia que no requieren ni proyecto ni RS, ni para el municipio, ni para el gobierno regional, ni para el Servio. Estamos hablando de intervenciones de emergencia menores y precisamente lo que cautelamos, porque fue una importante discusión, era que esto no sobrepasara el nivel de una emergencia y no pusiera en riesgo la calidad técnica de los pavimentos. O sea, en ningún momento se ha planteado transferir al municipio una facultad de actuar por la vía de emergencia sobre temas que puedan afectar la estructura de una calle. Entonces, es un simple bacheo y no va a requerir nunca el RS. Lo que aquí debería ocurrir más bien es lo siguiente, que es que los municipios le puedan pedir al gobierno regional que los provisione de recursos solo para cumplir con esta disposición, que no les permite exceder nada más que esto, que es la actuación en los casos de emergencia, en proyectos que no requieren ni evaluación de ingeniería mayor, ni tampoco requieren RS. Ese en el fondo yo entiendo que los recursos que el gobierno regional podría destinar, o el material, comprar material, etcétera. O sea, igual va a haber que hacer una ficha probablemente, pero la ficha no tiene que ver con la materialidad de la obra ni temas técnicos, sino que en la práctica más bien con tener la posibilidad del municipio de poder gastar recursos en ese ítem. Yo también quisiera hacer una consulta. En la redacción del inciso segundo, digamos, el primero que está aquí en el comparado, se definen las obras provisorias de emergencia en base a que producen algún peligro para personas y bienes y con la finalidad de evitar daño, y también se las califica en torno a la extensión que tienen, y agrega al final, dice, ejecutadas por las municipalidades, no le será aplicable la presente ley. Yo quisiera saber si eso significa que si un municipio quisiera incluir el bacheado de calle, la reparación de obras provisorias de
estos daños de emergencia y entregárselo a una empresa contratista, ¿no podría sujetarse a esta ley? La empresa contratista estaría obligada a participar del Registro Nacional de Contratistas, del Ministerio de Vivienda, porque la dispensa que establece este proyecto de ley tiene que ver con las obras provisorias de emergencia, pero ejecutadas por los municipios. Esa era la finalidad original, que tenía una dificultad. Me parece que igual es bueno precisarlo. Yo no sé si quién lo puede precisar. Poder contratar a alguien. Igual se entiende que el municipio es el mandante. Otra cosa es quien ejecuta físicamente la obra, que puede ser de hecho, todas las cosas que hacemos, la mayoría son licitadas y las ejecutan empresas externas. Entonces yo creo que se entiende cuando la municipalidad, porque si la municipalidad licita, es porque la municipalidad lo está haciendo, no un tercero, digamos. El tercero lo ejecuta físicamente, pero es la municipalidad el mandante. ¿Y podría precisarse ejecutadas por la municipalidad directamente o a través de terceros? Lo diría para que no hubiera ninguna duda, si es que les parece. Que siempre que ejecuta la municipalidad lo hace, ya sea de forma directa propiamente tal o por delegación, y me parece inconveniente que se agregara en esta ley, porque pareciera que posteriormente esa no sería la regla general, y entonces en cada una de las leyes tendríamos que estar agregando esa misma frase. Yo quiero decir que con la redacción que tiene el proyecto de ley, lo que se está diciendo claramente es que aquí no es aplicable la ley de pavimentación, y por lo tanto todas las aprehensiones que había respecto a si este tipo de obras tienen que ir o no hacer, no tienen que ir, porque no son pavimentación, son obras de emergencia de la tierra. Diputado Berger. Quiero entender que lo que hoy día estamos analizando y discutiendo es un poco facilitar, ¿no es cierto?, el trabajo, la pega que puede hacer el municipio. Bueno, y eso también va a depender un poco de los recursos económicos y financieros que disponga, ¿no es cierto?, lo que son las arcas municipales. Hoy día, de igual manera, se está haciendo, pero con más burocracia, digamos, porque las iniciativas, los proyectos tienen que caer al Servio para que sea aprobado técnicamente por el Ministerio. Ahora, o del Servio. Quiero inferir de que esta potestad, ¿no es cierto?, que en el fondo se le está dando a los municipios para que tengan más facilidad para poder ejercer. Eso no quita, ¿no es cierto?, que las obligaciones tanto de pavimentaciones en general que hoy día tiene el Servio, eso continúa de igual. O sea, estoy hablando de todas las pavimentaciones generales, pavimentaciones participativas, que no hay que hacer cosas que con esto le estemos achacando a los municipios una responsabilidad que todos sabemos que es imposible. Y lo otro, me imagino que hoy día todavía tengo entendido que deben estar vigentes, al menos cuando yo era alcalde existía allá en la región, los programas Mambu, ¿no es cierto?, que en alianza entre el Servio local, el municipio y los gobiernos regionales, que era un dolor de cabeza tremendo porque el municipio tenía que determinar, ¿no es cierto?, todas las problemáticas que habían de incidentes o en las pavimentaciones. Eso se compartía con el Servio, se hacía una ficha técnica, después eso se presentaba al gobierno regional, entonces la vuelta era bastante larga, pero también un poco más eficiente, porque también ahí del gobierno regional se pueden extraer recursos económicos financieros para este tipo de labores. Me imagino que eso continúa también. Ahora, quiero inferir también de que aquí es un poco ¿qué pasa con el tema de los contratistas? Porque los contratistas, ¿verdad?, para hacer este tipo de obras, que tienen que tener el proyecto, que tiene que ser aprobado con el visto bueno del Servio, tienen que estar inscritos en el registro contratista del Servio. ¿Con esto se salva un poco aquello? Ya, ok. Presidente, respecto a la consulta del diputado Berger, varias cosas. Uno de los temas que planteamos y que es bien importante era que en la ley de pavimentación se incorpora a las acciones que hoy día eran posibles, que eran las de gestión, operación o la obra definitiva de pavimento, se le agrega el tema de la obra provisoria de emergencia en el pavimento. O sea, no se está negando ninguna de las otras acciones que ya estaban establecidas y tampoco se lo está eximiendo de las responsabilidades que le caben tanto a los gobiernos regionales como a los servios,
o a otras entidades respecto a la provisión de recursos o a las acciones que no sean estas, solo el tema de la emergencia. O sea, se está agregando una cuestión que no estaba contemplada en la ley de presupuesto, o en la ley de pavimentación, respecto al tema de las obras de emergencia. Y lo segundo, que es bien importante, es que al eximirlo de las exigencias de la ley de pavimentación, se le exime de todas, o sea, de todas aquellas que tienen que ver con lo que hoy día está planteado. Pero también es importante decir de que esta es una facultad y no una obligación de los municipios. No es que todos los municipios tengan que hacerlo, sino que está diciendo, cuando lo haga el municipio, se exime de esta facultad. De esa manera, el que no tenga la posibilidad de hacerlo o que no se haya provisionado de recursos, tendrá que hacerse por la otra vía, porque si no era imponerle una nueva obligación a los municipios. Yo quiero señalar, tomando algo que dijo el diputado Soto, es que hay situaciones bien disímiles en lo que hemos visto y en el diagnóstico de los municipios. Por ejemplo, hay municipios que contratan el bacheo, aun cuando no tenían esta facultad, y hay otros que efectivamente lo hacen casi directamente con cuadrillas, como el caso que vimos de San Bernardo. O sea, San Bernardo, que fueron los casos que motivó al diputado Soto en este tema, fue uno de los municipios que nos planteó con mucha, exactamente, que fueron los municipios sancionados además por la Contraloría. Entonces, claro, por eso estoy hablando del tema de San Bernardo. San Bernardo fueron los municipios que la Contraloría le objetó y ellos habían hecho un esfuerzo por comprar máquinas y tienen algo nos expusieron en la comisión, creo que eran una cuadrilla de 40 trabajadores en la municipalidad para hacer esta tarea. Entonces, esta situación los dejaba en la peor de las situaciones porque no tenían cómo responder teniendo las máquinas, teniendo los trabajadores a una demanda que después le hacían los propios vecinos. Así que no estamos imponiendo obligaciones y no afecta en nada. Me persiste otra duda, porque aquí la definición de la emergencia vial, eso lo va a definir el municipio, o el director de obra o el municipio, claro. Y aquí, no sé, el hilo, a dónde se corta acá, porque resulta que aquí estamos hablando, ¿verdad?, de una emergencia. Por lo tanto, a posteriores, el municipio o el servio igual va a tener que presentar una iniciativa para resolver definitivamente aquello. Entonces, ojalá que, digamos, voy un poco a la maximización de los recursos, que no vaya a ser verdad que esto se utilice y que, el municipio desesperadamente lo haga y después, esto queda ahí dando vueltas, pero porque estamos hablando de un tema de emergencia, o sea, tampoco va a ser una obra definitiva, porque ya tenemos un pavimento que ya tiene sus años de uso y la vida útil a lo mejor ya se está extinguiendo y eso va a obligar a futuro a hacer una obra definitiva. Ahí ojalá que el servio no se lave las manos con aquello. Sí, yo encuentro una súper inquietud porque efectivamente lo que es provisorio termina siendo definitivo al final. Entonces, yo me quedo con la inquietud, al menos en lo personal, habría que dejar más en la redacción efectivamente como una facultad. Como está redactado, creo que hay que incorporarle el podrán ser ejecutados por las municipalidades. Creo que hay un punto. ¿Ah? Claro, pero está concediendo la facultad al momento de decir que cuando sean sí. por la municipalidad se eximirá. Es un tema de reacción, no nada más que un tema de no va al fondo del tema. Y yo me quedo igual con la preocupación de los recursos regionales, porque ¿quiénes van a poder acceder a poder ejercer esta facultad? Los municipios que tienen más posibilidades económicas. Esa es la realidad. Municipios más pequeños va a ser más difícil. Entonces, hay quienes van a poder acceder, hay quienes que tratar de ayudar, probablemente a los más chicos, y eso van a ir vía gobierno regional, probablemente. Bueno, los otros también pueden hacerlo, pero... Entonces, yo sigo creyendo que el gobierno regional no les va a pasar plata a la municipalidad vía un convenio. No se las va a pasar porque el gobierno regional les va a decir normativa, gobierno regional, salvo que fuera por ejemplo, una maquinaria, se puede adquirir vía circular, pero tiene que tener autorización para eso. Pero el gobierno regional aquí no está exceptuado de esto.
para eventualmente pasar los recursos, sobre la base saltando las vallas propias de su reglamentación. A mí esa es la única duda que me queda desde el punto de vista del financiamiento, pero eso lo podemos aclarar con Subdere para que a lo mejor nos pueda ayudar para efectos de poder saltar ese tema financiero. Sí, Janet. Que no es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo porque no está agregando facultades en la práctica, sino que está diciendo podría ser ejecutado por la municipalidad o los gobiernos regionales. De ahí que el financiamiento también de los gobiernos regionales no le será aplicable la presente ley y a ninguno se le aplicaría la ley de pavimentación. Tiene la obligación. Sí, pero es que el gobierno regional no está de acuerdo con la ley. Claro, ese fue un presente que dio los gobiernos regionales. Sí, vamos aquí en la comisión. Ya. No sé si hay más consultas. Nosotros vamos entonces mañana a aprobar en general y armamos indicación, lo podemos aprobar la próxima semana, la que sigue, y pasamos a darlo. O mañana mismo. Sí, mañana mismo presentamos indicación. Hay concordancia en la indicación que es para, si me permite, presidente, yo veo que hay una transversalidad importante en torno a aprobar este proyecto de ley. Habrá que ver la conformación de mañana de la comisión, pero creo que la indicación que se sugiere acá, que tiene por objeto habilitar de mejor manera al gobierno regional para poder producir algún tipo de línea de financiamiento sin aplicar la reglamentación que tiene RS y procedimientos bien engorrosos, yo creo que le da un impulso al proyecto de ley, sobre todo para los municipios que no tienen recursos propios para poder financiar directamente esta obra. Me parece súper razonable y lo podemos preparar mañana, presidente, si a usted le parece. Estoy hablando acá con el secretario, entonces mañana vamos a convocar para fácil despacho, votación en general y particular al tiro. Entonces presentamos las indicaciones, la aprobamos y salimos al tiro mañana. Hacia enero podemos pasar a sala con el proyecto. ¿Te parece? Bueno, diputado Berger. Una cosita que se me queda en el tintero y que creo que todavía está dentro del articulado de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que los municipios no pueden percibir, digamos, nuevas tareas, nuevas funciones si estas no vienen debidamente financiadas. O sea, lo que quiero dar a entender que esto no aparezca, digamos, porque la interpretación que se le puede dar como una obligación que se le otorga a la municipalidad para hacer este tipo de tareas. Si esto, la verdad de las cosas, esto no está con el debido financiamiento como podría interpretarse de acuerdo a la legislación vigente. Alcaldesa, el diputado Arragá también después... Diputado, no le quepa ninguna duda que si eso fuera así, yo estaría acá, pero con una horda de alcaldes reclamando. No, la verdad es que lo hemos visto también, obviamente, en la lógica de algo que estamos haciendo. Sí, no es que no lo estemos haciendo, lo estamos haciendo muchos municipios y en la práctica se requiere, pero no, bajo ninguna circunstancia nos preocupamos mucho de que no fuera a transferirnos a nosotros la responsabilidad final, porque de hecho hoy día los municipios estamos postulando las obras de conservación y lo que pasa es que, claro, hay una debilidad porque en la práctica los recursos obviamente no alcanzan para saldar todas las obras y finalmente igual las calles están llenas de hoyos porque, no sé, yo os voy a poner solo el ejemplo de Peñalolén. Nosotros postulamos alrededor de 120 calles y pasajes solo en pavimentación participativa y al año nos adjudican 40, 30, 40, dependiendo también de la disposición de los fondos y de las postulaciones de los otros municipios. Por lo tanto, quedaron 80 calles sin resolver y ahí hay emergencia y tenemos que resolverlas. Mientras tanto, entramos al proceso. La alcaldesa debería haber estado durante todo el año que estamos terminando y el año anterior con las hordas de alcaldes, porque fueron numerosas las normas que aprobamos que hacen incurrir a los municipios en gastos. Recuerdo la de los famosos perritos, por decir la última, ¿se acuerda usted, diputado de Berger? Traspaso de tenencia responsable de mascotas, le traspasamos, o sea, ahí hay una vergüenza nuestra que hemos aprobado cantidades y mientras eso no esté en la Constitución, que efectivamente aplique el artículo que señala el diputado, pero hasta ahora ha sido un chiste realmente, así que uno más no. Por eso mismo estamos tratando de
de asegurar algunos mínimos de financiamiento que también puedan concurrir a otras fuentes. Así que por eso va a ser la indicación. Señora ministra, como siempre, un agrado poder tenerla aquí, a Yanet, a la alcaldesa de Peñalolén, a don Juan también. Así es que muchas gracias y ya tenemos acuerdo, así que para que ustedes sepan, así que se lo vamos a informar de todas maneras y no habiendo más temas que abordar, se levanta la sesión.